Hola, bienvenidos a Pentimento. Esta semana, siguiendo la costumbre de hablar de cuentos, vamos a hablar de un cuento, pero voy a decirles por qué este cuento. Lancé una pregunta en Instagram de que me recomendaran cuentos de la escritora canadiense Alice Munro, y en ese orden los voy a leer y en ese orden voy a hablar de ellos aquí. 3 personas me recomendaron 3 cuentos que afortunadamente tenemos. El primer cuento, que fue la primera persona que me recomendó un cuento, fue Werner Ochoa en Instagram, y fue la señora Cross y la señora Kidd, que está en este libro de cuentos que se llama Las lunas de Júpiter, publicado en 1982 por primera vez. Y no estoy segura si por primera vez en español en 2010. Aquí dice primera edición en España 2010 y primera edición en México 2013, que 2015, perdón, no, 2013, que fue cuando Munro ganó el Nobel. Fue cuando nosotros lo compramos. Ahora, este es un cuento, no sé si todos los demás cuentos de este libro de cuentos sean así, pero este es un cuento muy sencillo, de una historia sencilla, de gente sencilla, muy, muy, muy conmovedor, con cosas que, me hicieron como, ¿cómo se dice esto? Suspirar de ternura. Porque son 2 señoras, la señora Cross y la señora Kidd, que se conocen desde que son niñas, digamos desde el jardín de niños. Y son amigas, pero son muy diferentes, no solo físicamente, sino sus familias son distintas. Una es hija única, la otra tiene 2 hermanas y 4 hermanos. Su papá trabaja en la oficina de correos, la otra, sus papás trabajan en otra cosa. Una se casa a los 23 años, otra se casa a los 17, una tiene muchos hijos, otra tiene pocos, una se casa con un profesor, otra se casa con un marinero. O sea, una pertenece a la iglesia metodista, otra pertenece a la iglesia anglicana, a una le gusta coleccionar libros y sabe de botánica y le gustan los objetos así como... más que nada los libros. Tiene una colección de mariposas disecadas, y la otra le gustan las flores. Son muy diferentes, pero al mismo tiempo comparten un lazo. Las dos están ingresadas en el mismo asilo. Aquí no dice asilo propiamente, sino es como una casa de reposo tipo la montaña mágica, que a mí me hizo pensar en la montaña mágica, de que si hay personas que están ahí porque están enfermas, hay gente que tiene, ¿cómo se llama esto? Bueno, que tiene enfermedades crónicas, ahorita se me fue el nombre de la enfermedad. Hay personas, ancianos sobre todo, que pueden valerse por sí mismos, pero están ahí, sus familiares ahí, no tanto como en una situación de abandono, sino porque ahí están mejor atendidos. Es el caso de ellas. Ellas están lúcidas y pueden valerse por ellas mismas, aunque casi ya no caminan. Las dos andan en silla de ruedas. Entonces es muy curioso imaginarlas cómo van arriba y abajo y suben y bajan, y todo el tiempo están hablando y juegan a las cartas y juegan a Scrabble y hablan y dicen cosas y chismean, por ejemplo, en el mejor de los sentidos, como, ay, ese es el nuevo, y entonces las historias que se cuentan del nuevo. Y cuando dices el nuevo, normalmente es una persona quizás joven en una escuela, y en este caso el nuevo es una persona anciana, o no propiamente tan anciana, sino que acaba de ingresar porque a lo mejor tuvo un derrame cerebral, tuvo un aneurisma. Esclerosis es la palabra de la enfermedad que no recordaba hace un momento, y no es tan grande. Para ellas no solamente se divide en las personas que pueden valerse por ellas mismas, sino también en las que tienen un daño en la cabeza que quizás no son tan grandes. Ahora, ellas son muy unidas, y hay momentos en donde no sabes si siguen siendo unidas porque por una cuestión de costumbre o porque realmente son muy amigas. Yo creo que son ambas cosas, porque algo pasa en el cuento, en un momento, en donde se pone a prueba la amistad, pero no tanto en un sentido como de prueba, sino de empatía. Porque llega un personaje, una persona no tan mayor para las cifras de edad que nos dan las señoras Cross y Kidd, que justo acaba de tener una apoplejía y tiene 50 años. Entonces ellas lo ven como una persona muy joven. Claro que es joven. Ese hecho cambia la relación que ellas dos tienen. Y el final del cuento es un final, pues no quiero decir ni abierto, ni contundente, ni tajante, sino es un final lindo. Así como... Me gustó mucho, me dio mucha ternura, y es muy conmovedor. Y pensé mucho, curiosamente, en una película que acabo de ver recientemente cuando todavía había cine,
que antes de que cerraran los cines por el COVID, que se llama Una constelación distante, que es turca, es un documental y es justo de personas ancianas en una residencia, en un asilo en Estambul, y cómo es su día a día, cómo viven, cómo desde que se levantan hasta que se acuestan, cómo tienen una rutina, porque si no es muy difícil desde que se levantan, cómo suben, bajan, cómo es la amistad entre ellos, cómo forjan amistades ahí dentro y cómo hay personas que se conocen desde hace muchos años. Es un cuento sobre la vida, pero no como la vida de personas importantes, sino la vida de personas normales, sencillas. Y eso me gustó, la sencillez del cuento, la sencillez de los personajes. Ese es el primero. La próxima semana vamos a hablar del segundo que me recomendaron y así. Y pues es la primera vez que yo leo a esta autora. Desde que salió el novel no la había leído. Se dijeron muchas cosas al respecto, y que era como la Chekhov canadiense, y yo en lo personal esos juicios nunca me han gustado, porque cada quien, ¿por qué clasificarla de esa manera, sino simplemente decir que es una autora con unos cuentos maravillosos y talentosa por eso? Porque compararla de alguna manera con Chekhov o con quien sea es como, quién sabe cuáles son los criterios para esas cosas. Aquí Jonathan Franzen, un autor norteamericano, simplemente dice Leana Munro, y nada más. Y pues les agradezco a las personas que me recomendaron esos cuentos y me gustó, gracias. Si ya la leyeron, cuéntenme qué les pareció este cuento o qué otro cuento, o si les gustó o si lo que sea. Y suscríbanse en el botón que está aquí abajo, denle like al video.